encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con Dios. Y estamos muy contentos de recibirlos en este año 2025, empezando siempre dándole el primer lugar, el lugar de importancia en nuestra vida y en nuestra reunión a nuestro Dios. Le damos muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de fe que estamos nosotros viviendo, compartiendo con ustedes a través de la palabra de Dios, que siempre es oportuna, que siempre es poderosa y que siempre penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Le damos pues gracias por cada uno de ustedes que ya nos está acompañando y bendecimos la vida de quienes habrán de sumarse a esta transmisión en momentos subsecuentes. Queremos invitarlos a que, como hacemos habitualmente, pongamos todos juntos nuestro tiempo delante del Señor, entendiendo que es Él quien preside, es Él el importante, Él es el que habla a nuestra vida y podemos inclinar nuestro corazón delante de Él y dedicarle nuestro tiempo. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque podemos estar nuevamente reunidos delante de ti. Gracias porque lo podemos hacer a través de estos instrumentos de comunicación. Muchísimas gracias porque tú eres quien nos guía, quien nos ayuda, aún quien suple nuestras limitaciones y te damos muchas gracias porque tú eres el que hace posible este tiempo. Gracias por poner en el corazón de quienes nos acompañan la disposición de invertir este tiempo delante de ti para recibir lo que tú tienes ya preparado para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te damos gracias por tu presencia. Ahora también, Señor, queremos rogarte que bendigas cada uno de los ministerios, grupos, iglesias que se están congregando en México para compartir tu palabra, que están fundamentados en tu verdad, que están compartiendo la sana doctrina que enseñó Jesucristo, que enseñó pues desde el principio, Señor, desde tu revelación a los profetas, a los grandes hombres que tú has usado a través de la historia de la humanidad para hacer llegar tu presencia y tu mensaje a este mundo. Te damos muchas gracias por todos aquellos que están esforzándose, compartiendo tu palabra en cada rincón de esta república, a la que bendecimos en el nombre de Jesús, la bendecimos con tu palabra. La mayor bendición que puede recibir México no es un tratado de libre comercio, no es un compadrazgo con naciones del mundo. Su mayor bendición es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso te damos gracias y bendecimos nuestra nación con la palabra, con tu palabra. Y te rogamos que se extienda esta palabra a lo largo y ancho de nuestra tierra. Gracias por México, Señor. Bendecimos nuestra nación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como hacemos habitualmente, vamos a alabar a nuestro Dios y lo vamos a hacer con la palabra, como siempre lo hacemos. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe fue hecho el universo, por la palabra del Señor. Entendiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se podía ver. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradarle al Dios del pueblo de Israel. Yo te invito a que veas en su nombre, por fe aquello que aún no es. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe a Dios no agradarás. Es necesario que si vas a Él, creas que existe y que recompensa a todos los que se acercan buscándole. Pero sin fe es imposible agradarle al Dios del pueblo de Israel. Yo te invito a que veas en su nombre, por fe aquello que aún no es. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Amén. Gracias, Señor Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí?
¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única respuesta eres Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? ¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única respuesta eres Jesús. 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 Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. Y el único mediador que tenemos, el único mediador que tenemos, el único mediador eres Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Jesús? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? ¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única respuesta eres Jesús. 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 Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. Y el único mediador que tenemos, el único mediador que tenemos, el único mediador eres Jesús. El único mediador que tenemos, el único mediador que tenemos, el único mediador eres Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti?
Oh, sí, Señor. La única respuesta para nuestra relación con el Padre Celestial, Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestra vida. Nuestro mensaje de esta tarde se titula nuevamente bienvenidos a esta comunión con Dios, a este tiempo de relación con Dios, el único y verdadero que existe. Gracias por acompañarnos. Nuestro mensaje de esta tarde se titula La palabra revelada y está fundamentado en el verso 2 del capítulo 3 de la versión del Evangelio escrita por Lucas. Dice así: era el año 15 del reinado de Tiberio, y aquí déjenme solamente comentar lo importante de considerar la palabra conforme su contenido, que podamos nosotros entender cómo aquí en este caso Lucas, que es quien escribió esta relación de eventos, de sucesos de la vida de Jesucristo, nos está dando datos precisos. Y la escritura es un dato preciso de lo que nosotros necesitamos saber para que nuestra relación con Dios sea una relación próspera, feliz, estable, poderosa. Y bueno, continúo leyendo. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba, él era tetrarca, gobernaba Galilea, y su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Pues allí en aquel tiempo también había nepotismo. Y Lisonias gobernaba Abilinia. Verso 2. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces, aquí lo que estamos nosotros leyendo es el evento en donde Juan, aquel pariente de Jesús, recibió de parte de Dios un mensaje. Y eso le llevó a realizar diferentes acciones, como lo estamos viendo en este párrafo. Dicho sea de paso, todas los que estamos recibiendo esta palabra, ¿ya hemos sido bautizados? Es importante, amados. Es una parte importante de nuestra comunión con Dios, el que nosotros reconozcamos como testimonio ante algunas personas que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ese es el testimonio que damos cuando nos bautizamos. Nótese que el propósito de Juan en su mensaje es el arrepentimiento. Y un bebé de días de nacido no tiene la conciencia de sus actos, porque para ese momento todo lo que hace es instintivo. De ahí que a lo que se refiere la Escritura es a un reconocimiento de nuestra maldad y un honesto sentimiento de pesar por lo que hemos hecho en contra de lo que Dios enseña en su palabra. De aquí, nuevamente, preguntemos, ¿todos quienes estamos recibiendo esta palabra ya fuimos bautizados? En el párrafo 2 que acabamos de leer,
La palabra que se utiliza para señalar el mensaje recibido de Dios por Juan es la palabra rema, que significa enunciado o declaración. Es una orden y la encontramos en 70 ocasiones en el Nuevo Testamento. Al estar considerando el tema para este día, vi dentro de las publicaciones que reviso en el Facebook, en el Internet, vi una publicación en la que el pastor Aarón refería 3 palabras que han sido de la mayor importancia para su vida. 3 palabras del griego que han sido de mayor importancia para su vida. La palabra rema, la palabra kairos y la palabra topos. Las 3 son del idioma griego y señalan algo específico de parte de Dios en la vida de las personas. Una palabra, un momento y un lugar. Como podrán imaginar, esto significó para mí la confirmación de parte del Señor que el tema de esta tarde está en la agenda de Dios para nuestra vida. La palabra revelada. Como es prácticamente sabido de cualquier cristiano que se precie de serlo, existen 2 palabras en el griego que se traducen como palabra en el Nuevo Testamento. Esta que estudiamos hoy, que es rema, R-H-E-M-A, que se refiere a un mensaje directo de Dios, y logos, que es, en general, toda palabra escrita. ¿Por qué es importante saber lo que es la palabra rema? Porque es una palabra de Dios que nos guía de manera personal y sirve como sirven los GPS para nuestra vida. Para quienes no sepan de qué se trata un GPS, les podemos decir que es un mapa que se ve en una pantalla digital y que sirve en un auto o en un dispositivo electrónico para geolocalizar a través de la señal de un satélite una ruta para llegar a un destino específico o la ubicación de un lugar en específico. De hecho, las siglas GPS significan Sistema de Posicionamiento Global en el idioma inglés, Global Positioning System. Bueno, en función a esto, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿he recibido una palabra directa o específica de Dios para mi vida? He recibido una palabra directa de Dios, una palabra específica de Dios, indicándome una instrucción para mi propia vida, para mi vida diaria. Cada vez que leemos o escuchamos la palabra, estamos recibiendo un mensaje de Dios para nuestra vida. Pero depende de nosotros si lo estamos recibiendo como simple información o como una instrucción puntual de parte de nuestro Dios. Por lo general, en nuestra reunión, hacemos referencia a muchos párrafos de la Escritura, algunos del Antiguo, otros del Nuevo Testamento, pero en ese siempre conducidos, siempre enfocados en el tema que estemos nosotros compartiendo. Pero todos esos párrafos de los que hablamos en algún momento pueden ser usados por Dios para la vida en lo particular de cada uno, para establecer una dirección puntual, algo especial de parte de Dios para nuestra vida. Ciertamente, la intención de cada mensaje es enriquecer nuestra relación con Dios, es que podamos nosotros tener mejores recursos de entendimiento y de conocimiento para que podamos nosotros seguir los planes de Dios en esta vida, los planes que Dios tiene para nosotros, que podemos nosotros cumplir si los conocemos, si los entendemos. Y a través de la palabra, Dios nos hace llegar
esa instrucción. Ahora, en todos los casos se comparte la misma palabra para toda la audiencia, tanto los que escuchan en vivo, en directo, como aquellos que escuchan de manera diferida a través de los medios de comunicación en donde los tenemos publicados. Ahora, lo importante es saber qué tantas veces o en cuántas ocasiones Dios nos ha hablado directamente a través de un párrafo de la Escritura. Y puede no ser solamente a través de un mensaje escuchado, puede ser también durante nuestro tiempo de lectura de la Escritura. Es importante, como gente de Dios, necesitamos enterarnos lo que Dios dice, y la mejor manera de hacerlo es leyendo su palabra. Gracias a Dios por tantas versiones, por tantas traducciones con las que contamos hoy en día. Bien, por ejemplo, un ejemplo a este respecto. La semana pasada referimos un párrafo de Isaías 33, el párrafo 15, que nos enseña quiénes pueden subsistir en la presencia de Dios, que es un fuego consumidor. Isaías 33, 15 nos dice lo siguiente: los que son honestos y justos. Estamos respondiendo quiénes pueden subsistir, quiénes pueden permanecer en la presencia del Señor, que es un fuego consumidor. ¿Quiénes pueden? Pues los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal. Una palabra rema para quienes tengan problemas con Dios por lo que ven sería esta: los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal. Cualquier persona podemos tener problemas con Dios por lo que vemos, pero hay personas que tienen una debilidad especial por lo que ven. Entonces, a través de esta escritura, Dios quiere manifestar su voluntad y quiere manifestar el beneficio que llevan a aquellos que hacen lo que Dios enseña en su palabra. En este caso, dice, cierran los ojos para no ceder ante la tentación. Entonces, ¿tienes problemas con Dios por lo que ves? Esta puede ser una palabra rema. Esta palabra la compartimos, lo estoy diciendo como ejemplo, lo compartimos la semana anterior. Dentro de las 4 claves que le llamamos así, para poder hacer de este un año verdaderamente próspero. Bueno, entonces, esto podría ser un ejemplo. Una palabra rema, una palabra directa de Dios, una palabra revelada directamente de Dios a nuestro corazón, que puede desencadenar una transformación completa en nuestra forma de vida. También podemos considerar lo que sucedió con María, la madre de Jesús. María estaba recibiendo un mensaje de parte de Dios a través de un ángel de nombre Gabriel, que le anuncia que será madre del Hijo del Altísimo, a pesar de que su condición personal, íntima, era de virginidad. Lucas en el capítulo 1 nos narra ese momento y dice el párrafo 38: María entonces dijo: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. La palabra revelada es una palabra recibida de parte de Dios que transforma tu vida en un antes y un después. Algunos piensan equivocadamente que María permaneció siendo virgen luego del nacimiento de Jesús, pero la palabra no lo enseña así. Ella fue madre de Jesús y después de otros hijos de José. Pero el punto es que la vida de María
fue transformada por la palabra que recibió de parte de Dios. Y eso es para lo que Dios envía su rema a nuestra vida. ¿Por qué lo referimos? Porque en el párrafo 38 que acabamos de leer, donde dice, cúmplase en mí lo que has dicho, en el griego dice, cúmplase en mí esta rema. Cúmplase en mí esta rema. Bien, en el caso que leímos de Juan al principio, hijo de Zacarías, esa instrucción lo llevó a predicar el arrepentimiento y así cumplir la profecía que Dios había dado a través de Isaías 700 años antes. Lucas 3 tiene esta referencia. En el verso 4 en adelante nos dice, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, y aquí vale la pena aclarar nuevamente, estamos hablando de un anuncio profético. Esto quiere decir, Lucas está diciendo, Isaías hablaba de Juan. Y entonces la pregunta que alguien se puede hacer es, oye, entonces, ¿qué? ¿Isaías y Juan eran contemporáneos? No. Isaías 700 años antes de Juan. Y dice, entonces, está hablando en este sentido profético de lo que Juan iba a hacer, la labor que Juan iba a realizar. Y entonces, cuando Juan recibe un mensaje directo de Dios, una palabra rema de parte de Dios, está cumpliendo aquello que Dios mismo profetizó a través de Isaías. ¿Y qué es lo que escribió Isaías de Juan? Es lo siguiente, continuamos leyendo el párrafo 4. Es una voz que clama en el desierto. ¿Dónde estaba Juan cuando recibió ese mensaje? En el desierto. Era un hombre que había crecido apartado, distante, según se había profetizado de él. Preparen el camino para la venida del Señor. O sea, una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ahí viene el Señor. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Eso es lo que proclamaba Isaías respecto de Juan, que vino a cumplir con esta misión. Preparen el camino para la venida del Señor. Y luego habla de los valles rellenados, esto es, todo va a venir a estar en el mismo plano. O sea, todo aquello que está muy alto va a ser allanado, va a ser bajado a nivel de tierra. Todo lo que está hundido será rellenado para que todo quede parejito. Lo que es curvo será enderezado. Todo eso para que todo mundo sepa, dice, todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Eso es lo que Dios anunció a través del profeta Isaías, y eso es lo que Juan venía anunciando. Estando Jesús en el desierto, cuando el tentador vino con sus propuestas de que Jesús convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre, Jesús le dijo, lo vemos en Mateo capítulo 4. Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Y aquí está hablando de la palabra rema. Esa instrucción, esa orden directa de parte de Dios a la vida de cada persona. Esto lo dijo el Señor en referencia a lo que la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que lo podemos ver aquí. Y dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, o sea, un alimento que venía del cielo. Y estamos hablando de el alimento que es para el ser humano la palabra directa de Dios. Dice, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y entonces cuando Jesús está respondiendo al enemigo en el desierto, ante esa sugerencia de que convierta todas esas piedras en pan, para que se sacie, para que sacie su hambre después de un ayuno prolongado, el Señor está refiriendo la palabra, escrito está. Y la palabra utilizada por Jesús es rema. Una vez que Pedro había seguido a la turba que llevaba a Jesús a la casa del sumo sacerdote y ya lo había negado en 2 ocasiones, ante aquellos que se calentaban cerca de una hoguera, Pedro negó nuevamente que conocía a Jesús. Y esto es lo que sucedió según nos narra Mateo en el capítulo 26. Recordemos, ya había en 2 ocasiones negado al Señor. Párrafo 74, Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. Qué fuerte tener que recurrir al lenguaje del mundo. Y en este caso, ¿para qué? Para salvar la vida, porque tenía terror de que lo fueran a prender y meter en la cárcel o condenar a muerte como iban a hacer con el Señor. No conozco al hombre, dice. No, tú eres de ellos. No, 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 que no lo conozco. Que sí, que mira, que yo te vi. No, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. ¿Cuál gallo? Pues cualquier gallo que andaba por ahí. De repente, dice el verso 75, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. ¿Cuáles palabras de Jesús? Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ya se lo había anunciado el Señor Jesús a Pedro. Antes, dice, de que el cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Las palabras de Jesús, la rema de Jesús, pasó rápidamente por la mente de Pedro. La palabra rema que habló Jesús a Pedro respecto de que él lo iba a negar, se cumplió y eso transformó la vida de Pedro. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro, este mismo Pedro temeroso, arrepentido, tímido, que le había negado, luego de ser lleno del Espíritu de Dios en aquel aposento alto de Jerusalén, habló con todo denuedo a la multitud que se había acercado a ese lugar, según leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 14 al 41, y de ahí tomamos el último párrafo. Hechos capítulo 2, verso 41 nos dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. O sea, de haber negado al Señor Jesús,
a haberlo proclamado abiertamente a toda esa multitud. Y dice, los que se convirtieron, dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Y dice, como 3,000 en total. O sea, si los que creyeron fueron como 3,000, ¿cuántos habría congregados, reunidos en ese lugar? Ojalá y hayan sido todos, pero, pero habitualmente no es así. Recuerdo que cuando nosotros oímos por primera vez la exposición de la palabra de Dios en un evento no religioso, fue en una asamblea como de unas 1,000 personas. Y de esas 1,000 personas, yo creo que pues seríamos unos 100, 200 quizás los que entregamos nuestra vida a Cristo. Quizás algunos ya lo habían hecho en ocasiones anteriores y quizás algunos otros decidieron mejor pensarlo y decir, bueno, pues ahorita no, lo voy a pensar, como muchas veces hace la gente. Pero bueno, de lo que se trata es de que lo que Dios dice, la rema de Dios, transforma la vida de las personas. Vamos nuevamente al Evangelio, a la versión de Lucas en el capítulo 2, que nos dice lo siguiente, verso 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, bueno, cuando Jesús nació, los pastores que habían visto al ángel y habían recibido las buenas nuevas de gran gozo a las afueras de Belén, decidieron acercarse a la ciudad. Es lo que estamos leyendo. Lucas 2, verso 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Esto que ha sucedido es esta rema que el Señor nos anunció. Vamos a ver lo que esta rema nos anunció, lo que esta rema que nos anunció el Señor, ¿qué fue lo que sucedió con ello? La palabra revelada. En el párrafo 29 de ese capítulo 2 de Lucas tenemos otra referencia a la importancia de la palabra revelada. Lucas 2, párrafo 29 dice, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Y en este verso 29, lo que prometiste, dice, como prometiste, es esta palabra rema, lo que prometiste. O sea, podemos entender la palabra rema como algo que Dios nos está prometiendo de manera personal. Cada uno de nosotros tenemos una realidad diferente. En algunas cosas es semejante, pero en algunas otras es totalmente distinto. Entonces, lo que Dios quiere es darnos una instrucción fiel, puntual, para nuestra propia realidad. En algunas ocasiones puede que coincida una misma palabra de parte de Dios que pueda ser crucial en la vida de más personas. Por supuesto que sí, es Dios. Sin embargo, la idea de la palabra rema es una instrucción puntual, directa, de Dios al corazón de una persona. Bien, entonces, también en este capítulo, luego de que José y María encuentran a Jesús en el templo, recuerdan que lo habían perdido durante 3 días, leemos lo siguiente, Lucas capítulo 2, párrafo 51, nos dice lo siguiente. Luego regresó con sus padres a Nazaret
y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Todas estas cosas es, guardó este rema en su corazón. ¿Cuál rema? Pues lo que Jesús les había respondido. ¿Por qué me buscan? Tengo que estar en las cosas de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Y toda esa situación que se perdió, lo que respondió Jesús, una rema de parte de Dios para la vida de María, y dice, y las guardó en su corazón. La palabra revelada la debemos guardar en nuestro corazón. No es una palabra para que la recibamos un día y al día siguiente ya se nos olvidó. Oye, ¿qué me había dicho Dios? Como que Dios me había dicho algo. O sea, eso es natural que suceda con todo lo que escuchamos en torno a la enseñanza, a los mensajes. Oye, qué bien estuvo la predicación. ¿Y de qué se trató? Ay, híjole, este, a veces ni al salir, ni al terminar la reunión, recordamos puntualmente el tema central, siempre y cuando Dios no nos haya hablado una palabra directa, una palabra rema. Esa palabra no se olvida, esa palabra se guarda en el corazón. Es un alimento directo de Dios para nuestra vida. Otra aplicación práctica de este concepto de la palabra rema directa de Dios para nuestra vida, la palabra revelada, podría ser aplicable a quienes tengan problema por lo que comen. Por ejemplo, hay una versión de Reina Valera que se llama Reina Valera Antigua. Y en el párrafo 16 del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan la concupiscencia de la carne. Entonces, estamos poniendo un ejemplo de una palabra que puede ser una palabra rema para aquellos que tienen problema con lo que comen. Si el Señor nos está diciendo aquí, anda en el espíritu y no satisfagas la concupiscencia, en otras versiones dice los deseos de la carne, pues ¿eso qué quiere decir? Que cuando tengas ese antojo, que cuando tengas ese afán desmedido por comer algo que sabes que no te conviene, pues que no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay algo que lo contrarresta. Estás andando en el espíritu. Pero una palabra, rema, implica que tu vida va a ser transformada de una vida ocupada únicamente en lo carnal, en lo terrenal, en lo que sientes, en lo que ves, en lo que escuchas, por aquello que es eterno, por aquello que es espiritual, aquello que proviene de Dios. Un ser espiritual difícilmente puede ser una persona que tenga ese problema. Y a todos nos gusta comer, a todos, creo yo. A todos nos gusta comer, aunque hay personas que son como espaguetis. Me acuerdo de la canción Popotitos. Pero bueno, el asunto es que no es solamente un satisfacer un gusto o una necesidad, porque se come por necesidad, se come para satisfacer una necesidad, que por supuesto produce placer comer, claro que sí, pero no vivimos para comer. Entonces, una palabra rema para alguien que tiene problemas por esa situación puede ser esta de Gálatas 5:16. Eso es otro ejemplo de aplicación práctica de la palabra rema. Jesús, ante los líderes judíos, dijo lo siguiente. Vemos el capítulo 5 del Evangelio, de la versión del Evangelio escrita por Juan. Está ante los líderes judíos y el Señor Jesús les dice, verso 41,
la aprobación de ustedes no significa nada para mí. O sea, me tiene sin cuidado lo que ustedes piensen, lo que ustedes digan me tiene sin cuidado, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Qué fuerte palabra. Verso 45. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. ¿Y por qué está hablando Jesús de Moisés? Y Moisés no fue contemporáneo de Jesús, ni de esos hombres a quienes Jesús estaba acusando. Dice, sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque supuestamente ellos eran muy defensores de la ley que Moisés promulgó para el pueblo de Israel. Dice, verso 46, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Y así es, amados. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es una referencia hacia Jesucristo. Pero como no creen en lo que él escribió, les dice Jesús a esos, ¿cómo creerán lo que yo digo? ¿Cómo creerán la rema que yo digo? ¿Cómo creerán? ¿Cómo recibirán? Entonces, la religiosidad es un impedimento para recibir la palabra rema de parte de Dios. Hay personas que tienen años de asistir a congregaciones o a grupos cristianos, pero su vida no cambia. Parece que entraran con unas orejeras puestas, con unos tapones para sus oídos, porque no oyen lo que Dios está diciendo. Entonces, eh, la incredulidad que proviene de la religiosidad podemos decir que genera un callo espiritual. Porque la religiosidad propone un quehacer, propone una serie de rituales, supuestamente para agradar a Dios, pero que en realidad son decisiones humanas, son situaciones que el mismo ser humano se ha propuesto supuestamente para agradar a Dios, pero han sido de su propia idea, su propio corazón. Les determina hacer esto o hacer esto otro, que era lo que Jesús estaba acusando en aquellos religiosos. Pero entonces la religiosidad puede ser un impedimento para que la palabra rema pueda llegar a nuestro corazón. La religiosidad y la incredulidad van de la mano. Y lo estamos leyendo aquí. Dice, como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? ¿Cómo creerán la rema que yo digo? La religiosidad no es un buen estilo de vida. Juan capítulo 6, al siguiente capítulo de Juan, el capítulo 6 podemos leer lo siguiente. Verso 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Ay, 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 ay. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros?
Recordemos que Jesús siempre, siempre hablaba respecto de lo eterno. Y muchas veces sus discípulos solo atendían lo que quería decir a nivel temporal. Y también muchas otras personas se quedaban en esa etapa. Y dice, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Esto es, la religiosidad no logra nada. Y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La rema que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. ¿Por qué, amados? ¿Por qué está diciendo este razonamiento? Brevemente lo podemos referir. Dice, nadie puede venir a mí a menos de que el Padre me lo entregue. ¿Por qué el Padre tiene que entregárselos al Señor Jesucristo? Porque todo ser humano le pertenece a Dios. Todo ser humano le pertenece a Dios, aunque sean de la tribu fulanita, aunque sean de la religión perenganita, aunque sean de lo que sean, le pertenecen a Dios. Que no honren a Dios o no crean en Dios, eso es asunto de ellos. Pero de que le pertenecen a Dios, le pertenecen a Dios. Tan es así que nacen cuando Dios determinó que nacieran y mueren cuando Dios determina que mueran. O sea, más demostración de pertenencia no puede haber. Entonces aquí Jesús está diciendo que si el Padre no me los entrega, pues es porque todos le pertenecemos al Padre. Pero evidentemente Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Pero si alguien no procede al arrepentimiento, pues entonces el Padre no se lo puede entregar a Jesús. Bien, la rema es espíritu y es vida. Incluso en el libro de Apocalipsis tenemos una referencia a esta palabra rema, a esta palabra revelada. Apocalipsis capítulo 17, párrafo 15 nos dice lo siguiente. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las remas de Dios, las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión, representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. ¿Tiene alguna idea de cuál es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes del mundo? Bueno, no andan tan lejanos. Así se cumplirán las palabras, así se cumplirá la rema de Dios. La palabra revelada se cumple. Por esto es necesario que busquemos a Dios, su presencia, su dirección, porque es a través de esa palabra especial, personal, con la que Dios desea guiar nuestra vida. El plan de Dios es exclusivo para cada uno de nosotros. Si bien la salvación está diseñada para todo ser humano, la palabra rema es la dirección que en lo personal Dios quiere
revelarnos. Todos somos creación de Dios, hechura de Dios, pero somos individuos y así es la rema de Dios, la palabra revelada de Dios, individual, personal y exclusiva para cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas. Que este sea el año de la palabra revelada en nuestra vida. Queremos dar oportunidad a aquellos que nunca se han comprometido con Dios, que nos acompañan en esta tarde, en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Pero si tú nunca te has comprometido con Dios, amigo, amiga, de una manera íntima, personal, honesta, en los términos que Dios quiere que lo hagas, te invitamos a hacer una declaración de fe. No es un rezo aprendido, es una declaración de fe que espontáneamente surge de un corazón, en este caso de nosotros, para guiarles a ustedes en esta declaración. Si quieres hacerlo, amigo, amiga, por favor inclina tu corazón delante del Señor y repite estas palabras. Y dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. Yo quiero, Señor, que tú guíes mi vida con tu palabra. Yo quiero recibir esa palabra especial, directa, esa palabra revelada en mi corazón. Y por eso en esta hora yo te ruego que me perdones. Entiendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti, Señor, en diferentes formas, en diferentes momentos, con diferente intensidad, pero he hecho lo malo delante de ti. Y por eso, Señor, me arrepiento. Te ruego tu perdón y que limpies mi vida y mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y en este momento, Señor Jesucristo, yo abro mi corazón a ti y te recibo como mi máxima autoridad. A partir de este día, yo declaro que Jesucristo es mi Señor. Y te doy gracias porque sé que tú me vas a llevar por, por la senda de la vida con certeza, con libertad y siempre con tu palabra revelada en mi corazón. Te doy gracias porque además eres mi Salvador, entendiendo que eres el único que puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Ahora te ruego, Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo, tu Espíritu que me guía a toda verdad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, pues a quienes han hecho esta declaración por primera vez, les felicitamos de todo corazón, les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios. Y por supuesto, estamos para servirles. Si desean acompañarnos, pueden hacerlo. El próximo domingo a esta hora, al mediodía, estaremos, si Dios lo permite, por supuesto, si sigue siendo el plan de Dios para nuestra vida, pues entonces estaremos con ustedes al mediodía compartiendo la palabra y también en las actividades que tenemos entre semana. Y en nuestros medios de comunicación, en nuestras redes sociales, pueden ustedes consultar y aprovechar todos los estudios, todos los comentarios, todos los mensajes que hemos dado de un tiempo para acá y están todos incluidos en estos medios para su beneficio, para que puedan ustedes tener una asimilación accesible, fácil, sencilla, un acercamiento eh, íntimo con la palabra de nuestro Dios. Y están a sus órdenes de manera gratuita. Le damos pues muchas gracias al Señor por la vida de ustedes y gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, queridos amigos y a todos los que nos están acompañando, les damos un gran abrazo con mucho cariño y como decíamos hace un momento, que este año sea el año de la palabra revelada en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.
Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.